Hola, ahora vamos a ver el primer ejercicio de la segunda parte de la práctica 2, que es de sistemas pasabanda. Este ejercicio nos presenta con un sistema de comunicación que tiene 4 símbolos y tienen esta forma que está acá. Como verán, la diferencia entre un símbolo y el otro es la desviación de fase que se le suma a la portadora. Acá yo en MATLAB grafiqué cuáles son los 4 símbolos posibles y como ven son todas sinusoides que tienen toda la misma amplitud, están acotadas en tiempo a un tiempo de símbolo y lo que tienen cada uno es una fase distinta. Como podrán ver, están los 4 símbolos, cada uno cada color, y lo que los diferencia, todos tienen la misma amplitud, cada uno tiene una fase distinta. Lo primero que nos pide entonces ahora sí es aplicar todo lo que sabemos de espacio de señal a este sistema de comunicación. Entonces lo primero obviamente que tenemos que definir es cuál es la base que me representa el espacio de señal en el que viven estas señales. Entonces para eso nos pide hallar la base ortonormal. Fíjense que esto es bastante sencillo. Si nosotros llamamos a esta desviación de fase phi sub i, para hacer más sencilla la notación, aplicando la regla del coseno de la suma, podemos separarlo de esta manera y entonces a por coseno de phi sub i podemos llamarlo la coordenada alfa i, y a menos a por seno de phi sub i la coordenada beta i, y directamente los que nos queda acá van a ser los elementos de la base. De esa forma ya queda representada nuestra señal siempre como una combinación lineal de estos dos elementos, beta 0 de t y beta 1 de t van a ser los vectores de la base, y cada uno va a estar representado entonces por sus coordenadas alfa i y beta i. Si les recomiendo que verifiquen que efectivamente estas dos señales son ortogonales. Eso es fácil porque recuerden que siempre el coseno y el seno van a ser ortogonales. Y que la escala que tienen es apropiada para que efectivamente tengan norma 1 y podamos decir que es una base ortonormal. Eso verifíquenlo. Y una vez que tenemos entonces la base ortonormal definida, que en este caso lo podemos graficar en un plano de 2 dimensiones, donde esto va a ser B0 de t y esto B1 de t, bueno, si hallamos las coordenadas de cada uno de los símbolos, vamos a hallar que se ubican de esta forma. Fíjense que como todos tienen la misma amplitud, la distancia del origen es la misma, eso quiere decir que la energía va a ser la misma, y la diferencia entre uno y el otro es en qué cuadrante se ubican, que en un sistema pasabanda eso lo que termina representando es la fase de la señal. Entonces, fíjense que efectivamente este es un sistema de modulación de fase y se lo conoce como QPSK, Quadrature Phase Shift King, porque son 4 valores que están en cuadratura uno con respecto al otro. Ahora lo que nos permite es encarar la segunda pregunta que nos hacen, que es ¿cuáles son los dos enfoques que tenemos para analizar este tipo de señal? Entonces nosotros nos queda claro que en cada tiempo de símbolo se transmite uno de estos posibles símbolos con i de 1 hasta 4, y a mí lo que me transmiten es una secuencia de símbolos uno atrás del otro. De esta forma la señal transmitida es un símbolo de estos uno atrás del otro. Entonces el primer enfoque es pensar a esta señal transmitida, que como vemos es un símbolo consecutivo con el otro, de menos infinito a infinito en principio. Utilizando esta expresión de los símbolos podemos descomponer entonces en dos señales PAM, si lo ven, donde cada una de las amplitudes de esa señal PAM es alfa i y beta i, y estas dos señales PAM superpuestas tienen forma de pulso B0 de t, que sería un cajón de altura raíz de 2 sobre ts por un coseno, el caso de B0, y el B1 lo mismo, pero en cuadratura. Entonces tendríamos dos señales PAM de pulso pasabanda, cada una en cuadratura con respecto a la otra. Eso, la ventaja que a mí me provee es que al estar uno en fase y el otro en cuadratura, el receptor puede, haciendo el producto con coseno o el producto con seno, quedarse exclusivamente con lo que se transmite en fase o con lo que se transmite en cuadratura, que es lo mismo que decir, se hace la proyección en fase, entonces eso me va a dar el alfa i, o se hace la proyección en cuadratura y eso me da el beta i. Son como dos canales separados que son empaquetados en la misma señal. Ese sería el primer enfoque, entonces, dos señales PAM superpuestas con pulsos pasabanda que están en cuadratura. Pero fíjense
Si ahora escribimos esto que teníamos acá, ¿no? Que es B0 de T menos I por TS, que sería el pulso pasabanda en cada uno de los instantes en los tiempos de símbolo, fíjense que corresponde a esta expresión. En primer lugar, vamos a llamar a esto P de T menos ITS, sería un pulso banda base, si se fijan, sería como el pulso NRZ en banda base con amplitud raíz 2 sobre TS. Y este coseno, fíjense que es 2 por pi por fc por t menos ITS, y en este caso particular donde la frecuencia de este coseno, de esta portadora, es un múltiplo entero de 1 sobre TS, fíjense que se respeta esta igualdad que decimos. O sea, desplazamientos de números enteros de tiempo de símbolo no me afectan. ¿Por qué? Porque tiene periodo TS sobre n. Eso quiere decir que hay un número entero de ciclos de la portadora dentro de un tiempo de símbolo. Entonces esta igualdad se respeta. En el caso de que no sea exactamente esto, igual como la frecuencia de portadora en general va a ser mucho más alto que 1 sobre TS, bueno, la porción, si hay una discontinuidad entre dónde empieza y dónde termina, que sería el caso en el que no haya, en este caso no sucede porque hay un número entero de ciclos dentro de un tiempo de símbolo, pero en el caso de que no suceda, esa diferencia va a ser muy chica, precisamente porque la frecuencia portadora es mucho más grande que TS. Así que si esto no se cumple, se puede aproximar a esto igual. Y les recomiendo que cuando veamos el espectro de estas señales, hagan la cuenta y lo van a poder verificar qué es lo que sucede cuando esto sucede, que Fc sea igual a n sobre TS con n natural, o si no. Entonces, teniendo eso en cuenta, a este B0 de T menos I por TS lo podemos escribir como el pulso banda base desplazado ITS, que era el que habíamos llamado que era esto de acá, por coseno 2pi por FCT. O sea, ya no depende de I el coseno. Si lo vamos desplazando números enteros de tiempo de símbolo, esos desplazamientos no nos afectan a este coseno. Entonces esto se puede factorizar de esta manera. Y lo mismo si lo hacemos el mismo camino con el pulso que llamábamos en cuadratura con B0, también sucede lo mismo. Lo mismo que sucede con el coseno va a suceder con el seno porque es de la misma frecuencia. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora tenemos un segundo enfoque. Fíjense que si ahora de la sumatoria sacamos al coseno, que estaba acá adentro, como en el enfoque anterior, lo que vamos a tener entonces ahora son dos señales PAM, pero que son banda base, porque fíjense que la forma de pulso ahora es esta, que es la del NRZ, es una señal PAM banda base, que modula a una portadora. Y superpuesta con otra de las mismas características, es otra señal PAM, banda base, fíjense que es otra porque las amplitudes son distintas, uno es con alfa y el otro es con beta, es lo que se transmite en cuadratura, y eso modula a una portadora en cuadratura con respecto a la del coseno. Entonces ese sería el segundo enfoque. Esos dos enfoques también tienen impacto en cómo se puede hacer para recibir estas señales y cómo hacerlas para separar en fase y en cuadratura. Entonces, el primer enfoque en donde decíamos, bueno, tenemos señales PAM que son con pulsos pasabanda y en cuadratura. Bueno, sabemos que el receptor adaptado, el filtro adaptado, perdón, el receptor óptimo, se va a adaptar a la forma de pulso de la señal PAM. Entonces, con el primer enfoque, el filtro adaptado que ponemos, o que también puede ser una implementación con correlador, va a estar adaptado entonces al pulso pasabanda. Entonces directamente acá llega la señal pasabanda mezclada afectada por el ruido aditivo blanco y gaussiano en nuestro canal, y se separan dos ramas en las cuales hay un filtro adaptado al pulso en fase y otro al pulso en pasabanda. Recuerden entonces que estas respuestas impulsionales son pasabanda. Esto tiene un coseno y esto tiene un seno. Y a la salida del filtro, bueno, sabemos que cada TS se toma una muestra y ahí lo que obtenemos van a ser las coordenadas alfa i, que le puse un superíndice R para demostrar qué es lo recibido porque está afectado por ruido, y el otro beta i R. Fíjense que cada una de estas va a ser la coordenada original que se transmitió más un valor de ruido, que este va a ser en fase para el instante i y este va a ser en cuadratura también para el instante i. Entonces estas son las coordenadas que se reciben y estas coordenadas
van a entrar un bloque que a partir de los valores que da, va a darme una estimación de cuáles son los 2 bits que representa cada uno de estos símbolos. Recuerden que como es un sistema cuaternario donde hay 4 símbolos, cada símbolo representa 2 bits. Entonces en cada instante i yo voy a hacer una estimación de 2 bits. Y esto es exactamente análogo si tenemos hacemos una implementación en línea con el segundo enfoque, entonces, en donde decíamos, bueno, son 2 señales PAM, banda base, que están siendo las moduladoras de una portadora en fase y la otra en cuadratura. Entonces, en ese caso, podemos decir, bueno, viene la señal pasabanda, se le hace una conversión a banda base multiplicando por su correspondiente portadora. Fíjense que voy a tener ahora una rama en fase y ahora otra rama en cuadratura. Y luego se utiliza el filtro adaptado al pulso banda base. En este caso el filtro en ambas ramas va a ser el mismo porque la forma de pulso banda base es la misma para la rama en fase que la de cuadratura. Y a la salida entonces se toma una muestra cada tiempo de símbolo y nuevamente tenemos las mismas coordenadas que tendríamos acá arriba. Entonces estas 2 implementaciones son análogas. En general es más sencillo hacer una implementación de este tipo que de esta. Así que en general vamos a estar... para cuando planteamos cuál es el receptor óptimo para una señal pasabanda, vamos a estar más en línea con el segundo enfoque, es más realista. Y ahora también vamos a analizar qué es lo que sucede con la probabilidad de error de bit. Fíjense, nosotros recién estábamos hablando, decíamos, bueno, lo que se obtienen son las coordenadas recibidas, que van a ser las transmitidas con un valor de ruido, tanto en fase como en cuadratura, y acá se va a hacer algún tipo de comparación y operación lógica que me va a determinar cuál es el primer bit y el segundo para el instante i. Entonces miremos un poco la constelación. Esta constelación nosotros ya analizamos en la primera parte, donde decíamos que las fronteras óptimas coinciden con los ejes. Fíjense que la frontera óptima entre este y este, entre el símbolo S1 y S2, coincide con el eje de B1. Entre S1 y S4 coincide con el eje de B0, y entre S1 y S3 pasa 45 grados, entonces no me está delimitando ninguna región que no esté delimitada por estas dos. Entonces las fronteras óptimas ya sabemos que van a coincidir con B0 y con B1. ¿Eso qué quiere decir? Si a mí me transmiten, como son todos los símbolos equiprobables y todos tienen la misma varianza de ruido, bueno, a mí el símbolo que me quede en este cuadrante, voy a asignárselo que fue que me transmitieron S1. El que me quede en este cuadrante se lo voy a asignar a S2 y así con cada uno. Que es lo mismo que decir, bueno, me quedo con el símbolo más cercano a las coordenadas que me llegaron. Y si ahora hacemos la asignación de bits de forma ingeniosa, que es utilizando, en este caso se coincide con utilizar el código de Gray. Fíjense que están todos separados por un bit nada más, y además fíjense que hay también una estructura en la cual el primer bit, el que se encuentra acá, si estamos para los lados positivos, para los valores positivos de las coordenadas en la dimensión B0, vale 0, pero si estamos para los valores negativos de las coordenadas en B0, que sería en fase, nos da 1. Y lo mismo sucede con la componente en cuadratura. Si es positiva, el segundo bit vale 0, y si es negativa, el segundo bit vale 1. Entonces, en definitiva, para estimar el primer bit, lo único que tengo que ver es qué sucede en esta dimensión, y para estimar el segundo bit, lo único que tengo que ver es qué sucede en esta dimensión. Entonces son dos comparaciones independientes en los cuales qué sucede con la componente en cuadratura no me afecta en lo más mínimo a mi estimación en la de fase, y viceversa. Entonces, si se dan cuenta, y también esto se puede demostrar y les recomiendo que si no están convencidos hagan la cuenta, esto funciona como si fueran dos canales binarios antipodales. En este caso, como son señales pasabanda, podríamos decir que son dos BPSK, o sea, dos sistemas de fase binaria, pero que está uno en fase y el otro en cuadratura. Y la probabilidad de error de bit de cada uno de ellos ya la sabemos, y es de forma exacta Q de raíz de 2 EB a N0. Y como estos dos canales son independientes estadísticamente, y tienen los dos se ven afectados por la misma varianza de ruido y se pone en juego la misma energía de bit, podemos decir entonces que la probabilidad de error de cualquiera de estos dos bits
es q de raíz de 2 EBN0, lo que me da que la probabilidad de error total va a ser q de raíz de 2 EBN0. Y esto es exacto. Entonces ya partimos de que tenemos, de la misma forma que para un sistema binario antipodual tenemos la expresión de la probabilidad de error de bit exacta, bueno, para este caso también tenemos la probabilidad de error de bit exacta, en el caso en el que la distribución de bits sea esta. Entonces partimos de eso. Y ya conociendo esto, a lo que nos piden es hallar, a partir de que nosotros sabemos cuál es la probabilidad de error de bit, hallar la probabilidad de error de símbolo. Recuerden que el camino que veníamos siguiendo era al revés. A partir de la constelación hallábamos una probabilidad de error de símbolo y con eso hacíamos una aproximación para la probabilidad de error de bit. Acá estamos partiendo de que tenemos el valor exacto de la probabilidad de error de bit y con él vamos a hallar la probabilidad de error de símbolo exacta también. Entonces, para hacer eso, fíjense, ahora cuando analizamos la probabilidad de error de símbolo, nosotros sabemos que siempre vamos a tener un error de símbolo en el caso en el que me confunda el primer bit, que lo tenga mal, o que tenga mal el segundo, o que tenga mal los dos. Entonces eso se describe como el conjunto de la unión del evento error en B0 y error en B1. Todo esto contempla solo error en B0, solo error en B1 y error en los dos. Eso saben que lo podemos escribir de esta manera, lo podemos componer en la probabilidad de error en B0 más la probabilidad de error en B1 y le tenemos que restar la de la intersección para no sumar dos veces la intersección de ellos cuando hacemos esto. Y como dijimos, son independientes. Lo que sucede en el canal en fase con lo que sucede en el canal en cuadratura, entonces esta intersección es el producto de la probabilidad de error en cada uno de ellos. Y como habíamos dicho antes, la probabilidad de error en B0 va a ser la misma que la de B1 y sabemos que es q de raíz de 2 EBN0. Entonces, reemplazando este resultado en esta expresión de acá, obtenemos la probabilidad de error de símbolo exacta, que es 2q de raíz de 2 EBN0 menos q cuadrado raíz de 2 EBN0. Esto es el valor exacto, entonces ahora la probabilidad de error de símbolo para QPSK. ¿Qué pasa si lo hacíamos con cota? Esto es parte del ejercicio 3 de la primera parte de esta misma práctica, ya lo deben haber hecho ahí, y lo que se hace acá es, bueno, decimos, hacemos la cota de la unión, donde acotamos la probabilidad de error de un solo símbolo, que es la misma que la total, diciendo, bueno, calcula la probabilidad de error entre S1 y S2, que sería integrar la región de acá para allá, la que está sombreada. Ahora, le sumo la probabilidad de error de S1 con S4 e integro toda esta región que viene acá. Fíjense que está haciendo cota porque se integra dos veces este cuadrante. Y estrictamente la cota de la unión me diría, bueno, ahora integra a partir de la frontera entre S1 y S3, que sería que pasa a 45 grados, pero como vemos, solamente me estaría sumando regiones que ya integré, así que no hace falta. Entonces, si hacemos eso, lo que se obtiene es que la probabilidad de error de símbolo va a ser, con este tenemos q de raíz de 2 EBN0, con este tenemos q de raíz de 2 EBN0, me da 2q de raíz de 2 EBN0. Esto sería con la cota. Acá hay un error, chicos, ahora lo voy a modificar para subirlo, pero acá debería decir menor que este valor, ¿no? Porque es una cota. Entonces, como lo dice acá. Y ahora para hacer una comparación numérica, fíjense, si nosotros decimos para un EBN0 de 9,6 dB, si yo calculo cuál es la probabilidad de error de símbolo exacta, bueno, el número que me da es 9,7361 por 10 a la menos 6. Ahora, si lo comparamos con la cota, fíjense que la diferencia está en el 1, 2, 3, recién en el cuarto decimal. Y eso porque hay redondeo, en realidad estaría en el quinto. Esto tiene que ver con que 9,6 dB es una buena EBN0, es una EBN0 que me da, para un sistema QPSK, me da 10 a la menos 5 de probabilidad de error de bit. Y la diferencia que vemos entre la cota y el valor exacto es precisamente este término q cuadrado. Fíjense que si esto está valiendo 10 a la menos 5, q cuadrado va a valer 10 a la menos 10. Entonces, la corrección que me hace entre calcular el valor exacto y utilizar la cota es recién en 10 a la menos 10. Teniendo eso en cuenta, es completamente despreciable este término que se está sumando, y utilizar la cota sería a fines prácticos tan bueno como calcular el valor exacto. Entonces, en este sentido, no hay mucha vuelta para dudar o pensar que la cota puede ser demasiado pesimista. Y eso tiene que ver, entonces, ya sabemos, con que una gaussiana cae bastante rápido y la integral de la conjunta en toda esta región me da algo muy chiquito, que es esto que está acá.
El ejercicio sigue analizando este sistema utilizándolo de forma diferencial y lo vamos a ver mejor en el próximo video y con los próximos ejercicios. Así que este lo dejamos acá.